Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. ¿Le puedes decir una vez más? Milagroso, milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré y te adoraré. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Dilo una vez más. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú, 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 así eres tú. Milagroso, milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi
fiel y verdadero. Así eres tú. Cumples promesas. Eres quien me sustenta, mi Dios. Así eres tú. Eres tú. Oh Señor, Dios bueno, amoroso. Así eres tú. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás, siempre. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás milagroso. Dilo. Cumples promesas, mi Dios. Así eres tú. Milagroso. Cumples promesas, mi Dios. Así eres tú. Así eres tú. Dios bueno, Padre. Padre, Abba Padre, Abba Padre. Te amamos hoy. Tu pueblo te alaba. En el cielo se escucha lo que cantamos en la tierra. Abba Padre, Abba Padre. Te adoramos, te exaltamos. Así eres tú. Si usted está listo, mi hermano, vamos a ir a la palabra de Dios y estamos en la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 2, y en esta ocasión vamos a leer del versículo 6 al versículo 10. ¿Está listo? ¿Está lista? Hoy son más mujeres que hombres. Definitivamente las hermanas están haciendo presencia esta mañana. Gloria a Dios. Bueno, pues varios de los hombres aquí están. Les dije los valientes de la iglesia aquí están ahorita. Pero todas las hermanas que están conectadas, muchas gracias. Y por favor, no se les olvide compartir, comentar y que esto sea bendición para alguien más. Estamos en Gálatas capítulo 2 del versículo 6 al versículo 10. ¿Está bien? Y vamos a leer, mi hermano, dice la palabra de Dios. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión. Pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas,
nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Hermano, y en esta mañana le voy a invitar a que me ayude a hacer una oración. Le pedimos al Señor que nos dirija en este tiempo. Padre Celestial, te damos gracias, Dios maravilloso, por la oportunidad que nos das de reunirnos. Señor, y en esta mañana, aunque sea de forma virtual, Padre, pero reunirnos en tu nombre, yo te pido, Padre, una bendición especial sobre cada una de las personas que se conecta a esta transmisión, Señor, que después van a ver el video, Señor, en el canal de YouTube, por el medio que sea. Padre, pero yo te pido que nos hables, Señor, que tu Espíritu Santo nos dirija en esta mañana, Señor, y sobre todo, Padre, que no permitas que nuestro corazón se enfríe, sino que sigamos perseverando en tu palabra, Señor, perseverando en lo que tú nos has llamado y encomendado a hacer. Dios maravilloso, esta mañana te damos a ti toda la honra y toda la gloria, y si usted lo puede hacer conmigo, dele al Señor la alabanza en esta mañana. Sí, Señor. Te damos gracias, Padre maravilloso, te exaltamos, te glorificamos, Señor. Tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. La semana pasada vimos parte, mi hermano, de este pasaje y hablamos de esta instancia en la que el apóstol Pablo fue al concilio en Jerusalén a hablar con los líderes de la iglesia y presentarles, ¿verdad?, el evangelio que el apóstol Pablo y sus colaboradores, en este caso como Bernabé y como Tito, lo que ellos predicaban. Ellos, después de 14 años de haber estado con los líderes en Jerusalén, vuelven, mi hermano, a hablar con ellos, y en esta vez para exponerles el evangelio por algunos problemas, por algunas cosas que se estaban suscitando. En otras de sus epístolas, de hecho, nosotros estudiamos en Segunda de Corintios. En Segunda de Corintios, cuando estudiamos la epístola a los Corintios, el apóstol Pablo se refiere a unos hombres que él llama superapóstoles. No sé si usted recuerda cuando hablamos de esto, pero el apóstol Pablo le llama a unos autonombrados, a unas personas que ellos mismos se pusieron título, les llama superapóstoles, y les hacía un reclamo el apóstol Pablo a los corintios de que tan fácilmente habían recibido el mensaje de estos superapóstoles cuando el apóstol Pablo les había predicado un evangelio genuino, un evangelio diferente al que estos tales superapóstoles estaban predicando. Y entonces vemos la continuación. El apóstol Pablo nos relata la continuación de esta reunión. Nos dice en el versículo 4 que estudiamos la semana pasada, nos dice que a pesar de los falsos hermanos introducidos escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, y nos dice el apóstol Pablo, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. Llegaron a este concilio, a esta reunión de líderes. Se me hace interesante que ahora, cuando se hacen reuniones, ya pues, todo es conferencia, ¿verdad? Que conferencia para esto, conferencia para aquello, conferencia para líderes, conferencia para profetas, conferencia para maestros, conferencias. Y cuando el apóstol Pablo va a reunirse con estos llamados líderes, ellos estaban tratando de exponer, exponer su punto de vista de cómo deberían de hacerse las cosas. Y lo que ellos estaban diciendo, que es el tema de toda esta epístola, es que se tenía que mezclar la fe con la ley. Se lo voy a volver a decir, este era el argumento de estos hombres, que se tenía que mezclar la fe con la ley. Y el apóstol Pablo, amén, lo llama esto, que es tratar de reducir la libertad que usted y yo tenemos en Cristo Jesús,
reducirla a una esclavitud. Y aunque estos hombres expusieron ante el concilio en Jerusalén su punto de vista, el apóstol Pablo nos dice con claridad: ni por un momento accedimos a someternos a estas personas o a estos argumentos para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. Y entonces ahí tenemos de que esa es la forma del apóstol Pablo de decir, cuando estaban diciendo, no, pero es que mira, que tienen que seguir la ley, Tito tiene que circuncidarse, tienen que obedecer la ley. Esa es la forma de decir del apóstol Pablo, de decir, a mí no me vengan con cuentos, ese no es el evangelio. Y entonces ahora retomamos esta narrativa aquí, ¿ok? Y nos dice que, pero los que tenían reputación de ser algo, usted necesita como aprender, ¿verdad?, apreciar este lenguaje arcaico, porque el apóstol Pablo va a ser bien claro, dice, los que tenían reputación de ser algo. Y después dice, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Tenían reputación de ser algo, pero lo que hayan sido, no me importa. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. O sea, si tenían reputación de ser superapóstoles, el apóstol Pablo dice, no me importa. Si tenían reputación de ser super cristianos o super espirituales, o lo que hayan tenido reputación, ¿sabe? Eso es la razón por la que a mí me molesta la idea, mi hermano, de cuidar una reputación. Reputación es nada más guardar una apariencia. ¿Está bien? Reputación es guardar una apariencia, y hay gente que se preocupa mucho por su reputación. El apóstol Pablo dice, si tienen reputación de lo que tenga reputación, a mí no me importa. Y les dice, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Como que yo me llevo muy bien con el apóstol Pablo. Pero mire, dice, Dios no hace acepción de personas. Y sabe, en mi tiempo personal de estudio, mi hermano, en esta pequeña frase yo me quedé. Con eso me quedé. Porque nos dice algo que usted y yo ya lo sabemos, pero de alguna manera como que lo vemos y como que lo ignoramos, y volvemos nosotros a los sistemas y a las maneras, a la forma en la que trabaja este mundo. El apóstol Pablo nos acaba de soltar, ¿verdad?, una gema de gran valor, y nos está diciendo que Dios no hace acepción de personas. O sea, Dios no hace distinción de personas. Dios no tiene preferencia de personas, no tiene favoritos, como después usted a lo mejor ha escuchado. Y esto, mi hermano, es maravilloso. Esto es maravilloso, aun y cuando en el contexto, mi hermano, el apóstol Pablo lo dice en otra impresión, ¿verdad? En otro sentido, con otro propósito. Yo quisiera esta mañana que usted y yo consideráramos que Dios no hace acepción de personas. ¿Está bien? Estamos aquí y yo estamos aquí. Puede haber personas que tienen tiempo en el camino del Señor. Puede haber personas que todavía no han aceptado a Cristo, y Dios no hace acepción de personas. Puede haber personas que están bien de salud. Puede haber personas que tienen problemas de salud, y Dios no hace acepción de personas. Puede haber personas que tienen recursos económicos y les va bien financieramente. Puede haber personas que están pensando cómo le van a hacer el día de mañana, y ¿sabe qué? Dios no hace acepción de personas. Puede haber personas que tienen muchos talentos y mucha capacidad, inteligencia, y puede haber personas que no son tan inclinadas a estudio o a conseguir aplauso, capacidades y estas cosas. Pero ¿sabe qué?
Dios no hace acepción de personas. De hecho, el tema en curso, mi hermano, es porque los judíos querían que los gentiles se sometieran a la ley. Y aquí es donde viene el apóstol Pablo y dice: Dios no hace acepción de personas. Dios no tiene favoritos. Y entonces, de la misma forma que los judíos alcanzaron la verdad del evangelio, ahora los gentiles, en el lugar en el que se encontraban, sin tener que redoctrinarse en las 165 leyes mosaicas, mi hermano, no tenían que saber todo eso para venir a conocer el amor de Dios y ser salvos por la gracia. Eso es lo que está hablando el apóstol Pablo, de que Dios no hace acepción de personas. Ahora, si usted va conmigo a Deuteronomio 16, y le voy a invitar a que tenga su Biblia cerca, pero Deuteronomio 16, perdón, es Deuteronomio 10, lo estoy volteando. Deuteronomio 10, versículos del 16 al 21, nos habla, mi hermano, de que Jehová se merece nuestra alabanza porque Él quita nuestro pecado y no hace acepción de personas, hace justicia y ama al extranjero. Vaya conmigo. Dice Deuteronomio 10, 16. Dice: Moisés preguntó, perdón. Yo estoy en Levítico y es en Deuteronomio. Perdón. Deuteronomio 16. Perdón, otra vez dice 10. Ok, ahora sí. Fíjese lo que dice la palabra de Dios. Escuche, porque estamos hablando de la imposición de la ley. Esto es lo que dice la palabra de Dios en Deuteronomio 10, 16. Dice: circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero dándole pan y vestido. Amaréis pues al extranjero, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. A Jehová tu Dios temerás, a Él solo servirás, a Él seguirás y por su nombre jurarás. Él es el objeto de tu alabanza y Él es tu Dios, que ha hecho contigo estas cosas grandes y terribles que tus ojos han visto. Este pasaje, mi hermano, para mí era notable. Le voy a decir por qué. Porque desde entonces ya Dios estaba hablando al pueblo y dejándole saber: no se trata de la circuncisión en la carne. Se trata, mi hermano, de que nosotros quitemos el pecado de nuestro corazón y que no seamos soberbios, sino que tengamos un corazón sensible para darnos cuenta de que, mi hermano, de que nuestro Dios es un Dios grande. ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios por eso? Que nuestro Dios es un Dios grande. Nuestro Dios es un Dios de dioses, Señor de señores, y Él es grande, poderoso y temible, y no hace acepción de personas. No mira al pequeño, al grande, al joven, al viejo, al hombre o mujer. No mira, mi hermano, nada de estas cosas. Él, mi hermano, Él es grande. Y quiero que tome esto en cuenta. Mire, este versículo 17 dice: no hace acepción de personas ni toma cohecho. Esto es una forma arcaica de dejarle saber a usted y a mí que nuestro Dios es demasiado grande como para que nosotros tratemos de sobornarlo. Hello.
Nuestro Dios es demasiado grande, demasiado poderoso como para que nosotros podamos sobornarle a Él. El miércoles le hablaba de un testimonio, de algo que me pasó a mí. Y mi hermano, aquí en la tierra, usted puede, con sus acciones, con sus actitudes, con su forma de actuar, usted puede tratar de sobornar a alguien para que haga las cosas conforme a su conveniencia. Pero con Dios no es así. A Dios no lo podemos convencer de que haga lo que nosotros queremos. No importa lo que eso sea, mi hermano. Él no recibe cohecho. Él no recibe soborno. Él no recibe mordida. Se lo voy a decir como se lo dije el miércoles. Él no le va a pedir a usted para las cocas. Él es grande. Él es poderoso. Hay otro versículo que quisiera que consideráramos esta mañana. Vaya conmigo a Job, capítulo 34. Okay, quisiera nada más respaldar, mi hermano, un poquito más con Biblia las alegaciones que estamos presentando el día de hoy. ¿Por qué, mi hermano? Porque es importante que usted y yo sepamos. Porque nosotros tenemos que renovar nuestra mente. Nosotros tenemos que renovar nuestra mente para saber que nosotros no podemos sobornar a Dios. Recientemente alguien nos decía que nuestro ayuno era apestoso para Dios porque eso no hacía nada o algo así. Y le voy a decir, nosotros no ayunamos para hacer que Dios haga lo que nosotros queremos. Jamás se trató de eso. Y si alguien está pensando así, por eso es que viene la palabra de Dios para decirnos, mi hermano, que a Dios no lo podemos sobornar. Él es demasiado grande, mi hermano. Es demasiado grande como para que nosotros pudiéramos hacer algo que lo motive a Él. Que lo motive a Él a cambiar su forma de ser o su forma de pensar o la forma en la que Él ha instituido, mi hermano, el universo. Es demasiado grande. ¿Ok? Gracias, hermano. Exactamente, tenemos un Dios incorruptible. Mire, esto es lo que nos dice Job, capítulo 34. Vaya conmigo, Job, capítulo 34, versículos 18 y 19. ¿Está bien? Dice la palabra de Dios: ¿gobernará el que aborrece juicio? ¿Y condenarás tú al que es tan justo? Y fíjese, el versículo 18 dice: ¿se dirá al rey perverso y a los príncipes impíos? Cuanto menos a aquel que no hace acepción de personas, de príncipes, ni respeta más al rico que al pobre, porque todos son obra de sus manos. Oh, mi hermano, yo le quiero pedir que alabe a Dios esta mañana. Porque esta palabra lo que nos está diciendo: Dios no distingue de personas y príncipes, de personas y reyes. Ahí de repente a veces me voy a encontrar con varios que tienen la conversación de que los de la élite y que los de la élite. Le voy a decir, para Dios no hay élite. Para Dios todos somos iguales, hermano. Y mire, dice, Él no hace distinción de personas entre gente regular, príncipes o reyes, pero fíjese, ni respeta más al rico que al pobre. Yo voy a decir por usted, gloria a Dios. Que a Dios no le importa, mi hermano, si yo soy pobre materialmente. Pero dice, no respeta más al rico que al pobre. Le voy a decir por qué. Porque todos son obra de sus manos. Gloria a Dios. Gloria a Dios que tenemos, mi hermano, un Dios que no hace distinción de personas. Esto es lo que pasa, ¿ok? Y la próxima semana nos vamos a meter un poquito más en esto, pero esto es lo que pasa. Los judíos, como los judíos tenían la ley y el evangelio llegó a los gentiles,
Los judíos querían que los gentiles se sometieran al orden de la ley en el cual ellos habían sido criados, instruidos desde generación y generación y generación atrás. Y por eso es que vino el apóstol Pablo y dijo: no vamos a estar dispuestos a someternos ni por un instante a estas cosas. Usted necesita saber, mi hermano, que nosotros somos salvos por fe. Que nosotros somos salvos por la gracia de Dios. Es regalo de Dios y es por fe. Y no se puede mezclar la ley con la gracia. Este es un problema aún a la actualidad, mi hermano, pero es algo que tenemos que predicar con todo nuestro corazón, que no tiene nada que ver la ley con la gracia. No lo siento muy seguros, pero se lo voy a volver a decir. No podemos mezclar la ley mosaica con la gracia que ahora Dios nos ha hecho disponible. Fíjense, esto es lo que pasó. Ya le dije que Dios no hace acepción de personas. Vaya conmigo al libro de los Hechos. Esto es lo que pasó. Estaba el apóstol Pedro, estaba orando, y mientras que él estaba orando, Dios le trajo una visión. A lo mejor usted se acuerda de esta visión. Vino esta visión en la que se bajó un lienzo con todo tipo de puerquitos, camarones, cangrejo, pulpo y todas estas cosas, mi hermano, que para los judíos eran considerados alimentos impuros, ¿okay? Y para ellos, bajo la ley judaica o bajo la ley mosaica, no podían comer nada de eso. Y entonces se le vino esta revelación al apóstol Pedro, ¿verdad? Que bajaba este lienzo con ¿a cuánto les gustan los chicharrones? Gloria a Dios, con unos chicharroncitos de puerco, con una salsita molcajeteada. Y Dios le dijo: ven y come. Y Pedro dijo: nunca yo haga tal cosa, porque mis labios nunca han probado o gustado alimentos impuros. Y el Señor le dijo: no llames impuro lo que yo he santificado. Y no le estoy diciendo para que vaya y usted y se coma sus chicharroncitos. Lo que le estoy tratando de decir, mi hermano, es que Dios le dio una visión al apóstol Pedro, ¿ok? Dios le dio esta visión al apóstol Pedro de que no podía llamar a los hombres inmundos si él los podía justificar, si él los podía lavar con su sangre, si él los podía rescatar, mi hermano, de la perdición y del pecado. Entonces el apóstol Pedro no podía tachar a los gentiles como inmundos. Y esto va a ser un problema que vamos a ver la próxima semana, pero en este momento de la historia, en el libro de los Hechos, vemos el capítulo 10. Después de que tuvo esta visión, viene un enviado de Cornelio. Dios le mostró a Cornelio: ve y trae a Pedro y escucha lo que él te va a decir. Manda este siervo por Pedro. Pedro, como recibió la visión de parte de Dios, Pedro se levanta y va, ¿verdad?, a la casa de Cornelio. Y ya llegan a su casa. Y entonces, fíjese, esto es lo que dice. Cornelio dijo, en el versículo 31, Hechos 10:31 dice: y dijo Cornelio: tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor, junto al mar, y cuando llegue él te hablará. Así que luego envié por ti, está hablando Cornelio, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír lo que Dios te ha mandado. Cornelio era un centurión, era un oficial del gobierno romano. Y él, mi hermano, era gentil, no era judío. Pero cuando Dios le dio esta visión a Cornelio, hermano, él mandó traer a Pedro y él juntó a sus amigos, a su familia, a su esposa, a lo mejor sus hijos, sus camaradas. Ahí tenían
el lugar de reunión. Entonces versículo 34 dice, entonces Pedro abriendo la boca dijo, escuche, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Y a lo mejor usted no va a entender la gravedad de esto. O sea, mi hermano, los judíos no podían ni siquiera pisar el marco de la puerta de una persona gentil porque se le consideraba inmunda. Y entonces cuando Dios le da revelación a Pedro y Dios le da revelación a Cornelio y vienen a encontrar y dice, es que el Señor me dijo que te trajera para que nos hables. ¿Qué cree? Pedro tuvo que entrar a la casa de un gentil, lo que para los judíos era inmundicia. ¿Ok? Lo que para los judíos era inmundicia y era impuro. Y entonces entró y abriendo su boca dijo, Pedro dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Quiero que me haga un favor en estos momentos. Quiero que escriba, si lo puede hacer, en los comentarios, la santificación es progresiva. Se lo voy a volver a decir. Es la santificación, acento en la O, es progresiva. La santificación es progresiva. Y por esto les voy a hablar. Nosotros somos salvos, hermano, por fe y por gracia. Y estamos hablando de que la justificación, ahí está otra palabra grande, ¿verdad? Justificación. La justificación es por fe, es por gracia, es regalo de Dios. Pero la santificación es progresiva. La santificación, mi hermano, es algo que es un proceso en nuestra vida. Cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, mi hermano, si nosotros le pedimos al Señor que venga a nuestra vida, la justificación es instantánea. Amén. Se lo voy a volver a decir, la justificación es instantánea. En el momento en el que nosotros, como dice la palabra, si confesamos, si creemos en nuestro corazón y confesamos con nuestra boca que Jesús es nuestro Señor, entonces somos salvos en ese instante. La justificación es instantánea. Gloria a Dios. Que Cristo toma nuestro lugar y ahora nosotros recibimos la justificación en el momento en el que nosotros clamamos a Él, mi hermano. Pero la santificación no es instantánea. Y usted ya sabía esto, pero se lo estoy volviendo a decir. La santificación es messy, puede ser un poquito desordenada, puede ser un poquito tardada. Ahorita cuando nosotros salimos a la calle, mi hermano, cuando salgamos de aquí, las calles van a estar messy, o sea, no van a estar limpias, sino que puede ser resbaloso. Está aquí. Puede ser resbaloso, puede ser peligroso, se puede salir del camino. Así es la santificación. La justificación es por fe y es gratis y es por gracia de Dios, pero la justificación es progresiva. ¿Y por qué hago tanto énfasis en esto? Se lo digo porque Pedro en este momento, él dice que comprendió que Dios no hace acepción de personas. Pero esta es una lección que él va a tener que revisitar en varias ocasiones. Y el pasaje que nos toca trabajar la próxima semana, o sea, lo que se supone que Pedro aprendió, lo desaprendió. Hello. ¿Sí sabe a lo que me refiero? A veces lo que aprendemos, lo desaprendemos de la misma forma. Hello. Lo que usted,
Siento que le estoy predicando a los que están aquí. Les toca doble. Usted puede, hermano Pablo, usted puede aprender. Y la justificación, mi hermano, la justificación es grande. Pero lo que usted aprende, así como lo aprendió, usted lo puede desaprender. Se le puede olvidar. Se le pone en blanco el cassette y vuelve a malos hábitos. Nadie va a decir amén, pero yo lo voy a decir por usted, amén. Y se lo digo porque el apóstol Pedro, con su propia boca, porque él vio, mire, él vio y comprendió que Dios no hace acepción de personas y dice, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Mi hermano, unos versículos más adelante nos vamos a dar cuenta que Pablo era un hipócrita. Perdón, no Pablo, perdón. Pedro, que Pedro estaba haciendo doble estándar. Lo que aprendió lo desaprendió y empezó a comportarse de una forma que no era digna del evangelio. Pero ¿por qué hago tanto énfasis en esto, mi hermano? Porque por eso el apóstol Pablo dice, no vamos a someternos ni por un instante a esta ideología, a este pensamiento, a estas cosas, para que la verdad del evangelio permanezca en nosotros. Permanezca en nosotros. Entonces, si Dios, mi hermano, Dios se agrada del que le teme y hace justicia, entonces, mi hermano, a nadie nosotros podemos llamar común o inmundo. Se lo voy a volver a decir. A nadie nosotros podemos llamar común o inmundo. ¿Por qué? Hermano, porque Dios es el que justifica. Continuamos con nuestro pasaje. Dios llamó al apóstol Pablo para este ministerio. Chéquese lo que dice. Dice, los que hayan sido en otro tiempo nada me importa, Dios no hace acepción de personas, ya cubrí eso. Pero dice, a mí pues, los de reputación nada nuevo me comunicaron. O sea, apóstol Pablo, bien franco, bien directo. Yo creo, mi hermano, y a lo mejor usted va a estar de acuerdo conmigo, lo más seguro es que el apóstol Pablo fue el más grande después de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo fue el maestro bíblico más grande que existió en toda la historia. Y así con la boca bien clara y bien abierta, el apóstol Pablo dice, todos estos superapóstoles y todos estos que se reunieron aquí en este concilio, a mí no me enseñaron nada. Nada nuevo me comunicaron. Note esto. Dice, nada nuevo me comunicaron, antes por el contrario. Quiero que piense por un momento en eso. Va el apóstol Pablo con los líderes y él les presenta el evangelio. Ellos le ponen una contraargumento de lo que están haciendo. Y el apóstol Pablo dice, o sea, nada nuevo me enseñaron. ¿Ok? Nada nuevo me enseñaron, antes por el contrario. ¿Qué significa eso, mi hermano? Que aún había cosas que los cristianos judíos necesitaban aprender del ministerio del apóstol Pablo. O sea, dice, a mí nada me enseñaron, antes por el contrario. Antes por el contrario, que pues si a él no le enseñaron nada nuevo, antes por el contrario fue el apóstol Pablo el que les enseñó cosas nuevas a estos cristianos judaizantes. Y les volvió a recordar, mi hermano, mire, dice, antes por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión. Mi hermano, no había duda de que Dios había llamado al apóstol Pablo. No había duda. Mire, en Hechos 9:15,
cuando recién, mi hermano, recién calientito de que le resplandeció el fulgor de la presencia de Dios y que fue Jesús mismo el que le habló: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. O sea, inmediatamente después queda ciego, lo llevan a Damasco y él en oración, Dios le dice: va a ir Ananías, una persona que yo voy a mandar, él va a orar por ti, tú vas a recibir la vista y te va a decir qué es lo que tienes que hacer. En su cuarto, en otro lugar está Ananías, y él está orando y Dios le habla, dice: ve a la calle, en Damasco, a la calle que se llama La Derecha, ahí vas a encontrar a un hombre llamado Saulo, él te está esperando para que ores por él. Y Ananías dijo: no, Señor, porque yo he escuchado de muchos, he escuchado lo que este hombre, cómo ha hecho sufrir a tu iglesia. Y Dios le dijo a Ananías: ve, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre, para predicar mi nombre a los gentiles y a reyes y a judíos. O sea, ese fue el llamado. Ahora, quiero mencionarle que a pesar de, o sea, Ananías se lo dijo, Ananías se lo tuvo que haber dicho a Saulo, que ahora nosotros lo conocemos como Pablo. Ananías se lo tuvo que haber dicho: el Señor me dijo que tú eras instrumento escogido para que fueras allá. Ahora, eso no significa, mi hermano, que ya por eso él se iba a autodenominar. O sea, quiero que mire que es el Espíritu Santo el que hace el llamamiento. Más tarde, ya cuando él estaba en Antioquía, si usted está en Hechos capítulo 13, ¿ok? Él se encuentra en Antioquía. Y Antioquía, mi hermano, jugó su papel como una iglesia que fue farol en su momento, para no solamente para los gentiles, sino aún para los judíos cristianos en el área de Judea. Y yo realmente creo, mi hermano, que el Señor a nosotros como iglesia nos está llamando para este tiempo, para que hagamos este tipo de labor. Estaba esta iglesia, la iglesia de Antioquía, dice la palabra de Dios. Vaya conmigo, Hechos 13, versículo 1, dice que había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas, maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Y dice: ministrando estos al Señor y ayunando. Puede decir ayunando. Mire, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Y entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia. Y de allí navegaron a Chipre, y llegados a Salamina anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. O sea, lo que estoy tratando de mostrar es que el llamado, mi hermano, lo hace el Espíritu Santo. El llamado no lo hace un hombre, el llamado no lo hace una institución o un concilio o un sistema de gobierno. El llamado lo hace el Espíritu Santo. Dios se lo puso a Ananías. Después, estando en la iglesia en Antioquía con maestros y profetas y estas personas, mi hermano, Dios les volvió a reiterar: apártenme a Saulo y a Bernabé para el trabajo que yo les he encomendado. ¿Cuál era ese llamado, mi hermano? Que fueran a predicar a los gentiles. Entonces, cuando tenemos esto y que lo ponemos, mi hermano, en esa misma ecuación con Gálatas, mire, esto es lo que dice. Cuando estaban en ese concilio, no le enseñaron nada nuevo al apóstol Pablo, pero vieron cómo les había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión
como a Pedro el de la circuncisión. Y fíjese, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y dice que este concilio, esta conferencia, esta reunión de líderes, reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. ¿Qué le estoy diciendo? Dios es el que llamó al apóstol Pablo. Él es el que hace el llamado en nuestras vidas. Y cuando Él hace un llamado, mi hermano, no va a ser un llamado que va a quedar como en secreto, sino que Dios lo va a hacer, mi hermano, visible. Lo va a afirmar y lo va a confirmar. ¿Dónde, mi hermano? Dentro de la iglesia. Ok, alguien me dice, el Señor me habla todo el tiempo, pero no es parte de la iglesia, mi hermano, con toda la disculpa, ¿verdad? Pero vamos a estar como un poquito más cuidadosos. Y usted se sorprendería cómo hay personas que con toda esa liberalidad y certidumbre me dicen, Dios me habla todo el tiempo. Y mi hermano, le voy a decir, yo lo creo, o sea, el Señor nos habla. Pero el llamado, cuando Dios nos hace llamados, mi hermano, los llamados Dios los confirma dentro del cuerpo de Cristo. ¿Está bien? Los llamados Dios los confirma dentro del cuerpo de Cristo. Es porque es el Espíritu Santo el que está obrando. ¿Está bien? Es el Espíritu Santo el que comisiona, el que nos llama y el que mi hermano, nos confirma aún dentro de la iglesia. Y ya estoy terminando, pero lo que le quiero decir es que lo que viene de Dios permanece. ¿Está bien? Lo que viene de Dios permanece. Cuando algo no viene de Dios, mi hermano, se esfuma. Puede elevarse rápido en la emoción del momento, pero cuando no viene de parte de Dios, eso se desintegra, se esfuma. Quiero recordarle que el apóstol Pablo fue discípulo del Instituto Teológico de Gamaliel. En su tiempo, Gamaliel era el maestro más reconocido entre los judíos. Cuando los apóstoles comenzaron a predicar el evangelio de Jesucristo, nosotros tenemos este testimonio de Gamaliel. Vaya conmigo ahí en el libro de Hechos, capítulo 5. Hechos, capítulo 5. Versículo 35 al 39, fíjese. Gamaliel, una persona respetada. Esto fue lo que Gamaliel dijo cuando los discípulos comenzaron a predicar el evangelio en Jerusalén. Fíjense. Les dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. ¿Cuáles hombres? Los discípulos de Jesucristo que empezaron a predicar el evangelio. Dice: porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. Hello. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. ¿Está bien? Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, es Gamaliel el que está hablando: apartaos de estos hombres y dejadlos. Porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios.
Hello. ¿So qué le estoy diciendo? Si el llamado viene de Dios, mi hermano, nadie lo va a poder revertir, nadie lo va a poder apagar, nadie lo va a poder contrarrestar, porque lo que viene de Dios permanece. Yo creo que es, mi hermano, en sabiduría que Gamaliel dice, o sea, déjenlos. Hello. Dijo, déjalos. Si se creen discípulos o apóstoles o lo que se crean, déjalos. ¿Por qué? Porque si solamente son ellos, en el momento en el que ellos falten, hello, estoy predicando. En el momento en el que ellos falten, se van a dispersar. Oh, mi hermano, ojalá que no sea que digan, nada más faltó el pastor y ya se dispersaron todas las ovejas de camino y verdad. No, mi hermano. Por eso es que hacemos tanto énfasis de que necesitamos perseverar en el Señor. Usted no necesita ni mi confirmación ni mi aprobación. Usted necesita serle fiel a Dios. Mi hermano, ¿por qué? Porque lo que es de Dios permanece y lo que no es de Dios se desvanece. ¿Está aquí? Tal vez es una invitación para que usted y yo escudriñemos nuestro corazón y examinemos nuestra vida. ¿Sabe por qué? Porque en nuestra vida vamos a encontrar, si hay suficiente evidencia, o sea, si usted hace las cosas por querer quedar bien con alguien, o si hace las cosas por querer alcanzar cierta reputación ante personas, o si realmente usted las va a hacer aunque nadie más lo mire. Si usted va a adorar a Dios aunque nadie se dé cuenta, si usted va a servir a Dios aunque quede en la ignominia, aunque lo ignoren, aunque aún sufra persecución por causa de servir a Dios. Lo que nos está diciendo, mi hermano, es que, mi hermano, si la obra es de Dios, nadie la podrá destruir. Y no queremos nosotros encontrarnos en una posición en donde nosotros mismos estamos peleando contra Dios. Cuando nosotros hacemos, voy a hacer una aclaración. Mi hermano, nosotros no estamos en contra de personas. ¿Okay? Yo creo que la palabra de Dios nos llama a que exhibamos falsas doctrinas, falsas enseñanzas, malos entendidos. ¿Pero por qué? Porque le dije, la santificación es progresiva. Hay muchos cristianos, mi hermano, hay mucho pueblo de Dios aquí en Oklahoma City que están desviados. ¿Hello? Pero sigue siendo pueblo de Dios. O sea, nosotros no vamos a decir que se van a ir al infierno, no vamos a decir que no son cristianos o que no son pueblo de Dios. Nada más lo que sí le voy a decir, pueden estar como las carreteras ahorita afuera. Es messy, resbaloso, peligroso, mi hermano, pero la santificación es progresiva. Entonces nosotros no descartamos que el Señor puede levantar, mi hermano, hombres y mujeres del pecado y de las tinieblas, y los puede consagrar para traer gloria a su nombre. Y eso aún puede ocurrir en las iglesias. Hello. Que alguien que ha estado por mucho tiempo equivocado, puede ser sincero, pero sinceramente equivocado. ¿Hello? ¿Pero por qué, mi hermano? Porque lo que Dios hace, nadie lo puede destruir. Nosotros queremos serle fiel a Dios, ¿ok? Y aún, mi hermano, que aunque pueda haber mucha gente que está equivocada, mi hermano, nosotros creemos en la misericordia de Dios. Nosotros creemos que Dios es misericordioso y que Él puede, mi hermano, ayudarnos a salir de los problemas en los que a veces nos encontramos. Lo que es de Dios, mi hermano, permanece. Lo que es de Dios permanece.
Solo le dije que ya estaba terminando. Todavía tengo el material de un segundo servicio, pero creo que necesitamos, mi hermano, nosotros cambiar nuestra manera de pensar. ¿Okay? Mire, cuando estos hombres, ¿verdad?, vienen, tienen esta discusión, el apóstol Pablo dice, no vamos a acceder a someternos a estas cosas para que la verdad del evangelio permanezca. Dice la palabra de Dios que también vieron la gracia que reposaba en el apóstol Pablo. Vieron la gracia que reposaba y por eso, mi hermano, les dieron la mano, la diestra de compañerismo. Es nada más un pequeño comercial. En los tiempos de los judíos, en estos tiempos, mi hermano, era un simbolismo. El simbolismo de dar la diestra de compañerismo era decir, como lo dijo el rey, estoy tratando de acordarme, uno de los reyes de Israel, pero dijo, si tu corazón es recto como el mío, lo dijo un rey, se lo dijo al general Jehú, dijo, si tu corazón es como el mío, dame la mano en señal de compañerismo. Y entonces, yo lo he mencionado en otras ocasiones cuando había una canción antigua que cantábamos, que la cantábamos para terminar el servicio y era como algo constante. Ya se terminaba el servicio y en esos tiempos mi papá iba a tocar la guitarra y tocaba muy al estilo de Los Humildes. Si usted no sabe, qué bueno, pero él iba a cantar, da la mano a tu hermano, da la mano, dale una despedida con una feliz sonrisa. Y así, ¿verdad? Pero dice, da la mano a tu hermano, da la mano. Y mire, me costó buenos 20, 30 años para entender lo que estábamos cantando. Hello. Me tardó años para entender, mi hermano, de que cuando nosotros, y mire, ahorita se ha vuelto ilegal dar la mano a alguien. Hello. La pandemia lo ha hecho ilegal casi, que usted le dé la mano. Y usted va a saber, nosotros aquí nos seguimos dando la mano, y aunque después usted se va al baño y se lave las manos, pero no le hace. Pero le voy a decir, en la Biblia, darnos la mano es una señal de compañerismo. Hello. Y lo que hicieron las columnas, y dice el apóstol Pablo, los que tenían reputación, o los que eran considerados como columnas, eran Pedro, Jacobo y Juan, ¿verdad? Estas tres personas en particular que eran consideradas las columnas de la iglesia, dice, nos dieron la mano, la diestra en señal de compañerismo, para que ellos continuaran con su trabajo misionero con los judíos, y Pablo y Bernabé iban a continuar con su trabajo misionero con los gentiles. Ahora, hay mucho más que pudiéramos hablar en cuanto a esto. No son dos evangelios, mi hermano. No son dos evangelios. Es un mismo evangelio. Pero Pablo, Jacobo y Juan, este evangelio está dirigido hacia los judíos, mientras que el apóstol Pablo y Bernabé, este evangelio estaba dirigido hacia los gentiles. ¿Okay? ¿Significa que el apóstol Pablo no le predicó a judíos? Claro que no. En todos lugares que él iba primero a las sinagogas y después empezaba a predicar en las calles y donde le daban chance. ¿Significa que el apóstol Pedro solamente le hablaba a los judíos? Claro que no. En sus epístolas primera y segunda de Juan, mi hermano, él está hablando a las iglesias esparcidas por toda la provincia del Imperio Romano. Entonces, ¿qué es, mi hermano? Es solamente que estaba hablando de dos trabajos. ¿Hello? Dos trabajos que, aunque eran trabajos diferentes, mi hermano, pero estaban en compañerismo. ¿Está bien?
lo voy a volver a decir, son dos trabajos diferentes, pero estaban en compañerismo. Y mi hermano, yo le quiero decir, nosotros creemos fielmente en que aquí en Oklahoma City pueden haber obras en las que Dios está trabajando. No que son diferentes evangelios, son solamente diferentes obras. La forma en la que Dios está trabajando en nosotros es una forma, puede ser una forma diferente en la forma en la que Dios está trabajando en otra iglesia de otra forma. Pero lo que sí no puede ser negociable, mi hermano, es que sea un evangelio. En la epístola de los Efesios nos dice de esta forma: un Señor, una fe, un bautismo, un Padre y Señor de todos, un Salvador, que es nuestro Señor Jesucristo. O sea, las cosas, mi hermano, pueden variar en la forma en la que Dios trabaja. Porque le dije, la santificación es progresiva. O sea, perdón, usted y yo, el Señor puede estar trabajando con nosotros desde un ángulo diferente al que Dios puede estar trabajando en otra iglesia desde otro ángulo. Lo que nosotros tenemos que cuidar, mi hermano, es que mantengamos esa línea de compañerismo, porque compartimos el mismo evangelio. ¿Está bien? ¿Tiene sentido? Mi hermano, si no es el mismo evangelio, aunque me digan, ¿verdad? Aunque me digan que no, pero es que somos del mismo equipo y que no. Mi hermano, si no es el mismo evangelio, no podemos tener el compañerismo que a lo mejor quisiéramos tener. ¿No? Estoy tratando de pastorear, ¿verdad? Pero, mi hermano, necesitamos cambiar nuestra manera de pensar. Dar la mano es esta señal de honestidad y compañerismo. Por eso es que hacemos tanto énfasis nosotros, mi hermano, en lo que implica el evangelio. Le dije, el evangelio consiste en la vida, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que por causa de su sacrificio ahora nosotros somos justificados y estamos en un proceso de santificación. Amén. Necesitamos tener cordura de nosotros mismos. Necesitamos vivir conforme a la fe y la gracia que recibimos, porque todos somos miembros del cuerpo de Cristo. ¿Amén? Y termino con esto. Mire, en el pueblo, en esta reunión en la que se reunían, en esta junta, mi hermano, nos habla de que Pedro, Jacobo y Juan, ellos eran los que eran considerados como las columnas de la iglesia. Pero con eso quiero terminar, mi hermano. Si usted puede ir conmigo a Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3 nos dice, nos habla de columnas en el templo de Dios. ¿Está bien? Columnas en el templo de Dios. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 11 y 12 nos dice: he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, puede decir al que venciere. Al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Miren, en la reputación, en los esquemas, mi hermano, sí. Pedro, Jacobo y Juan eran las columnas de la iglesia. Hermano, pero es Jesús el que nos está hablando en este último tratado a la iglesia. En Apocalipsis nos dice: el que retenga lo que le he dado, el que prevalezca, el que persevere, el que venciere hasta el fin,
Aún unos versículos antes lo dice: el que ha guardado la palabra de mi paciencia, yo también le guardaré en la hora de la prueba. Hermano, el que persevera, el que venciere hasta el fin, dice: yo le haré una columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. ¿Será, mi hermano, que nosotros queremos habitar en la presencia de Dios para siempre? Yo quisiera hacerle la invitación. ¿Será que alguien quiere habitar en la presencia de Dios para siempre? La invitación de parte de Dios es para usted y para mí. Y lo que dice es que si guardas mi palabra, si retienes lo que te he dado, si perseveras, si vences hasta el fin, yo te voy a hacer una columna en el templo de mi Dios, de donde no vas a tener que salir jamás. A lo mejor se dice: no, pero pues yo para qué quiero ser una columna. Mi hermano, está hablando en lenguaje figurado, de decir que nuestra residencia y nuestra permanencia va a ser delante de la presencia misma de Dios en su santo templo. Yo no sé si usted quiere habitar ahí, pero es mi deseo y mi anhelo, mi hermano, estar en la casa de Dios. El salmista lo decía: una cosa he demandado y esta buscaré: habitar en la casa de mi Dios todos los días de mi vida. ¿Y sabe qué? Hoy no podemos reunirnos en un edificio. Hoy no podemos reunirnos en un edificio hecho de material, donde hay sillas, luces, las pantallas y el equipo de sonido. Mi hermano, hoy no nos podemos reunir así. Pero lo que el Señor nos dice a usted y a mí es que si nosotros guardamos su palabra, si nosotros retenemos lo que Él nos ha dado, si nosotros perseveramos y vencemos hasta el fin, mi hermano, nuestro lugar es una habitación permanente en su presencia. Usted necesita saber que las columnas no se mueven del edificio. ¿Está bien? Las columnas no se mueven del edificio. De la misma forma que usted y yo no seremos movidos de su presencia si nosotros le buscamos, mi hermano. Si nosotros buscamos retener lo que nos ha dado. En estos momentos quiero invitarle a que se ponga en pie. Los que estamos aquí presentes y usted que está en su casa,